tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. El tema de hoy es súper interesante. A ver, tiene todo que ver con la capacidad de abrirnos una ventanita más en nuestra manera de ver nuestra vida, el universo y en especial cómo enfrentar las enfermedades. Es cierto que cada vez más el ser humano, desde la propia ciencia y medicina, tiene una mirada más holística sobre lo que es la salud, la falta de salud, la enfermedad. Pero sigue habiendo un núcleo que tiene cierta reticencia a animarse desde lo que son caminos de medicina alternativa, cosas diferentes, nuevos postulados. Hay mucho para aprender y nosotros hoy queremos transmitirles a ustedes una posibilidad, otro camino que discurre paralelo al médico, al clínico. Vos tenés una enfermedad y te van a dar determinados tratamientos, seguramente farmacológicos, dependiendo. Y eso hay que seguirlo haciendo. Pero hay otra herramienta que no solo nos va a enseñar a manejarnos frente a la enfermedad de otra manera, sino que promete, en tanto la entendamos bien, hacer que nos enfermemos mucho menos. Habrán escuchado hablar por ahí más de una vez, supongo, que hay enfermedades que lo que tienen atrás son emociones. Se asocia mucho, por ejemplo, el cáncer a la culpa, cosas así. Bueno, hoy vamos a aprender lo que es la biodecodificación. Director. Para poder definir lo que es la biodescodificación, tenemos que partir de una premisa que para mí es vital. La naturaleza todo está codificado, en el universo todo es información. Por lo tanto, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, también tiene que estar esa información. Todos conocemos, por ejemplo, el ADN, pero hay más informaciones que no hemos podido acceder, en las cuales el inconsciente biológico activa esta solución biológica de adaptación frente a shocks biológicos o shocks emocionales, como sería en el caso del ser humano. El shock emocional está en su mente y la mente no puede discernir entre una cosa que pasa en realidad y una cosa que creo que está pasando. La biodescodificación también es el arte de acompañar a nuestro paciente a buscar esta emoción desencadenante, esa emoción oculta que por razones de cultura, por razones de tabús, de prejuicios, etcétera, no se manifiesta. Acompañamos a nuestro paciente a que la ponga a la luz, que la exprese, y cuando el paciente la puede expresar es cuando realmente ya empieza lo que es la curación propiamente dicha. El objetivo de la biodescodificación básicamente son dos. Uno es llegar a esta emoción oculta, desentrañarla, hacerla evidente, hacerla consciente, que se exprese verbalmente. Y la otra, buscar el sentido biológico del síntoma, de la enfermedad. Y hacernos la pregunta, ¿para qué mi inconsciente da esta solución biológica? Y aquí el paciente toma conciencia de algo muy importante, que la enfermedad no es algo que le ocurre así porque sí, sino que dentro de ella hay una información. Parece complejo, pero bueno, la verdad, este señor que escuchábamos en realidad es un capo ya en Europa, tiene precursores alemanes, incluso que originalmente han sido hasta medio perseguidos, ¿no? Nos podrá contar la historia de la biodecodificación quien está especializado en eso, y es Lauro Alonso. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A su lado, y para mantener siempre la referencia científica, eso que nos da, por lo menos hasta el momento, la mayor seguridad, nos acompaña un médico, no cualquier médico, también es un médico con una mirada interesante sobre la salud y la falta de salud. Es el médico cardiólogo Walter Dressel, que es fundador del Centro de Medicina del Bienestar. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, Lauro, vamos a tratar de decodificar lo que acabamos de escuchar, ¿no? Primero, ¿dónde surge estas teorías de que en realidad en nuestro subconsciente hay un montón de cosas que nos ocurren que tienen como consecuencia directa una enfermedad determinada, como si tuviera una decodificación biológica tal cual como dice el título? Bien, en realidad el origen del proceso es la naturaleza misma, porque lo que se hizo fue descubrir el funcionamiento a ciertos niveles que hasta ahora no se tenían tanto en cuenta. Pero el origen de este descubrimiento se lo debemos al doctor Hammer. El doctor Hammer, que es un oncólogo alemán, sí, es un oncólogo alemán, descubrió algunas leyes que operan detrás de las enfermedades
y que tienen que ver con el proceso sintomático y con las emociones bloqueadas o no expresadas que dan lugar a una expresión biológica de la enfermedad. Bien, ahora vamos a tratar de desmenuzar esa información así grande. Si yo mañana o preguntado distinto, ¿hay asociación ya conocida de todas las enfermedades con su origen emocional? Sí, porque sabes que la buena noticia es que además de encontrar los hilos de muchas enfermedades, las leyes que descubrió Hammer y los trabajos posteriores que se hicieron, como el doctor Claude Sabat, que también es un oncólogo, permitieron integrar la lógica de las enfermedades al sistema. Entonces hoy por hoy podemos tomar hasta una enfermedad que apareciera nueva y entender la lógica y decodificarla a través de ese proceso. Cuando decimos decodificarla, es entender qué hechos u emociones están en el subconsciente de la persona que lo padece. Claro, ¿cuál es el sentido de la enfermedad? Nosotros trabajamos ¿qué sentido tiene una enfermedad? Claro, nosotros trabajamos con la idea de que toda dolencia tiene un sentido y tiene una solución. El sentido es algo que está sin expresar, sin completarse, sin poder salir a la luz, y generalmente es un estrés o un shock muy fuerte. Cuando la persona a nivel consciente no resuelve eso, el cuerpo se hace cargo y expresa una dolencia que en realidad es una solución de supervivencia. Pero a ver, vayamos por partes, porque si yo entro ahora pensemos bueno, ahora justo es primavera, más benévolo todo, pero pensá en el invierno. Entrabas a una oficina por ahí con aire acondicionado, estaba calentito, estaba divino, salías a la calle y te congelaba, me agarré llagas. ¿Es porque tengo un problema emocional o porque hubo un cambio de frío a calor que me mató la garganta? Generalmente los factores externos influyen mucho, pero nosotros entendemos que algo en la garganta seguramente tendría que ver con una cuestión no expresada y probablemente relacionada a un femenino, madre, hija, esposa. En general, cada parte del cuerpo... Me podría haber enfermado de otra cosa, decís, si me enfermé justo, o sea, mi punto débil fue la garganta. Sí, tú sabes que, imagina por ejemplo el caso del resfrío. Si una persona tiene un resfrío, tiene gripe y entra a un lugar donde hay varias personas, se contagian a veces algunas personas y no todas. Esa diferencia que tiene que ver con el sistema inmune y con la respuesta que la persona pueda tener frente a la enfermedad, para nosotros tiene que ver también con qué tan expuesta está la persona al conflicto que da lugar a esa dolencia. ¿Cuáles son los mayores conflictos? O, preguntado de otra manera, dentro de las enfermedades a las que más les tememos, las más crueles, el cáncer entre ellas, ¿qué hay atrás? ¿Qué tipo de conflicto emocional hay atrás? Bloqueo de la energía de vida, que llamamos amor, en algún nivel importante, por ejemplo, temor por la propia vida, temor a morir, a no poder sobrevivir, carencias, abandonos, todo lo que sea no expresado o no dicho. Incluso la noticia interesante para comentar es que no solamente esto puede estar a nivel de la vivencia personal, sino que puede estar a nivel del transgeneracional, es decir, puede ser una vivencia no expresada de miembros de la familia, de la persona que tiene la dolencia. ¿Karma? Es como un pendiente a nivel del grupo familiar. Entonces, por ejemplo, por aclarar, si alguien tuviera un abuelo que falleció a los 50 años, y tuviera un padre que a los 50 o 49 años falleció y tiene 48 años, tendría un grado de estrés altísimo, estaría pensando en una probabilidad muy alta de muerte y entonces tal vez manifestaría a nivel biológico algo sin saber que está respondiendo a su historia genética. Pero a ver, ¿y qué hay de esas familias que tienen el famoso gen, no sé si se llama BRCA, que es el que transmite el cáncer, ¿no? Que los hace mucho más propensos a... En ese caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Que es algo primero genético, primero biológico y después emocional o al revés? Siempre la dolencia tiene un respaldo biológico inevitable, pero eso se puede activar o no dependiendo de la experiencia psicoemocional de la persona. El bloqueo para nosotros, para biodecodificación, que dispara la enfermedad, es siempre un shock o un trauma a nivel emocional, que no se puede resolver satisfactoriamente por otra vía, y entonces la mente inconsciente, estoy hablando del cerebro primario, del cerebro reptiliano, dispara como solución de supervivencia una dolencia física, que es el último recurso que tiene. Bien. Dicho en otras palabras, volvemos a esa idea que algunos sostienen de que en realidad en nuestra misma mente tenemos el poder para sanarnos. Exacto, sí, literalmente. ¿Y quién detecta o cómo sacamos esa emoción tan oculta
en nuestro cerebro. Convengamos que en eso hay coincidencia. Hace poco nosotros recibíamos la visita de un neurobiólogo famosísimo, Manes, que nos decía, a ver, el 97% de todas las actividades que nosotros realizamos como rutinarias están en el subconsciente. Las conscientes, las decisiones conscientes son las mínimas, por lo tanto, si está todo tan escondido, ¿quién te saca para afuera? ¿Estamos hablando de años de terapia o de qué estamos hablando? Bueno, por suerte hoy en día no. Hoy en día hay formas de trabajo que son las biodecodificaciones. Son sesiones donde se trabaja con la persona mano a mano, como de forma parecida a cómo trabaja un psicólogo o incluso un médico, pero tratando de acompañar al paciente o al consultante en la toma de conciencia del origen de su dolencia. Cuando la persona viene con un diagnóstico médico, realizando su tratamiento como corresponde, nosotros tenemos un parámetro para buscar qué tipo de shock o trauma está representado por esa dolencia. ¿Sabes dónde ir a buscar? Sabemos dónde ir a buscar según el órgano, según el tejido afectado, según el grado de afectación que tenga, según el tiempo que tenga. Y hay procedimientos para indagar y acompañarle en la toma de conciencia. Algo importante que mencionaste es, vemos el diagnóstico. O sea, no están trabajando en forma indiferente ni que no sea complementario con lo que es un diagnóstico clínico, médico. Exacto, es requisito un diagnóstico médico para poder empezar el proceso de codificación. Walter Dressel, desde su experiencia como médico del mundo de la ciencia, pero también con esa flexibilidad con la que usted aborda lo que tiene que ver con la salud y la calidad de vida. ¿Cómo ve esto de la biodecodificación? Bien, el paso de los años hace que uno abra la mente. ¿Qué significa abrir la mente? No quedarse únicamente con lo que aprendió en la facultad, sino en el contacto directo con las personas que tienen determinadas dolencias. Uno va aprendiendo de que hay mucho más que el síntoma, que es lo que la persona siente, o el signo, que es lo que uno puede encontrar cuando revisa al paciente. Y es lo que te lleva al médico, ¿no? Claro. Eso en determinado momento a mí me llevó a hacer un posgrado en medicina homeopática. Y la medicina homeopática habla de un concepto que jamás es manejado a nivel ortodoxo, que es la energía vital. ¿Qué es la energía vital? En definitiva, es aquella energía que anima a todos los órganos. Yo siempre digo como ejemplo que al consultorio no golpea la puerta un corazón, ni golpea la puerta un cerebro, sino que golpea una persona, que es el envase, donde adentro está el corazón y su cerebro. Es decir, que hay una unión y una interrelación muy profunda entre los fenómenos emocionales y los fenómenos físicos. Y fíjate hasta qué punto, por ejemplo, en el cronograma que tenemos nosotros cuando hacemos medicina homeopática, es primero el diagnóstico clínico, que es exactamente igual que cualquier médico que tiene que saber qué paciente tiene delante, o sea, qué enfermedad tiene. Para eso utilizamos todo lo que la tecnología médica hoy en día nos permite. Después pasamos a algo y nos empezamos a diferenciar, que es el diagnóstico individual. A ver, si una persona tiene una angina de pecho, para un tema cardiológico, ¿cómo es esa angina de pecho en esa persona? No es igual en todas las personas, igual que un asma. Es decir, si yo estoy en una puerta de emergencia y recibo una persona con un dolor inminente que es un infarto de miocardio, tengo un protocolo de acción. Pero si le salvo la vida y tengo tiempo después para hablar, tengo que ir a profundizar a ver cuáles fueron las causas de su estilo de vida y su genética que lo llevaron allí. Después viene un tercer diagnóstico, que es el diagnóstico biopatográfico y que tiene que ver con lo que decía Álvaro aquí, que es cuáles son los episodios emocionales, traumáticos o conmocionantes que ha tenido en su vida y que la persona reconoce como que en algún momento eso pudo haber cambiado su manera de ser y estar en el mundo. Y el cuarto diagnóstico recién es el diagnóstico del medicamento. Si recién después que tenemos toda esa historia y la asociación entre lo que la persona siente y la persona manifiesta y su historia clínica, allí podemos llegar al diagnóstico del medicamento. Habla por usted, porque convengamos que no es los médicos cuando uno lo trata no van al medicamento y nunca te preguntan qué te pasó en la vida, ¿no? Claro, pero porque no hay tiempo, en parte. Pero si uno empieza a hurgar en la profundidad, nos damos cuenta de que muchas de las situaciones y de los fenómenos emocionales inciden. ¿Por qué? Porque, como decía Álvaro, o sea, la energía vital, ¿qué es lo que hace? Tiende a reparar el daño, pero llega un momento que la energía no es suficiente para reparar el daño, entonces se manifiesta bajo la forma de una enfermedad, es decir, en definitiva es una claudicación de nuestro organismo. No pudimos defendernos.
Por eso cuando viene una persona, por ejemplo, mujer, en edad menopáusica, con un dolor de rodillas, ¿verdad? Una artrosis de rodillas, por ejemplo, un tema muy frecuente, una artrosis en la columna lumbosacra. Es un fenómeno que no comenzó ayer ni la semana pasada, comenzó 10 o 15 años atrás. Durante ese tiempo, el organismo se defendió como pudo y la persona siguió haciendo su vida normal. Pero en determinado momento el desequilibrio llegó y el dolor se manifiesta. Por eso es que la persona tiene que entender que cuando estamos hablando de procesos crónicos degenerativos, los tratamientos llevan su tiempo. Es decir, por un lado hay que aliviar el dolor y por otro lado hay que evitar la progresión de la enfermedad. Eso a veces le cuesta mucho a la persona entender. ¿Por qué? Porque la demanda es alíviame el dolor, porque yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo mi vida. Entonces uno le empieza a preguntar, bueno, pero cuénteme un poco cómo está su vida. La persona abre los ojos y dice, para mí me duele la columna. No importa, usted cuénteme cómo está su vida y vamos a ver cómo podemos ir asociando una cantidad de cosas. Los uruguayos no estamos muy dispuestos a interpretar la enfermedad de esa manera. No nos gusta hablar de nuestras cosas, o sea, privadas o en nuestra vida privada, ¿no? Nuestras emociones con un médico, con un fisioterapeuta. Yo te diría que cada vez más la apertura es mayor. Ah, ¿sí? O sea, cuando uno le brinda a la persona un marco de confianza, de respeto, de privacidad, de secreto profesional, a borbotones. O sea, la persona se abre totalmente y terminamos siempre llegando a la conclusión de que el cuadro clínico por el que vino es el de menor importancia con respecto a todo lo demás. Qué increíble. ¿Verdad? O sea, que realmente es un espacio muy interesante y que realmente recién estamos en los comienzos de que los seres humanos acepten de que hay una interrelación profunda entre su mente y su cuerpo. ¿El mundo quiere en realidad una humanidad que logre biodecodificarse y que requiera menos de remedios y medicamentos? Bueno, lo que pasa es que aquí hay todo un aparato armado, ¿verdad?, en el cual también hay una demanda por parte del paciente, o sea que también lentamente hay que cambiar. Si tú le consigues un éxito terapéutico hablando con una persona, en un principio la persona se siente defraudada, como no me va a dar nada, no le voy a dar nada, usted hábleme. Más bien en realidad la pregunta apuntaba a la voluntad de las industrias farmacéuticas, de todo ese mundo que pareciera conspirar contra la capacidad del ser humano de sanarse a sí mismo. No, a ver, yo creo que hay que buscar, como siempre, el camino del medio, ¿verdad? O sea, hay determinadas cosas que son muy concretas, ¿verdad? Como yo te decía hoy, cuando una persona tiene la mala suerte de hacer un paro cardiorrespiratorio, bueno, yo no le voy a buscar las emociones, yo le tengo que salvar la vida, tengo un protocolo, le tengo que dar un choque eléctrico, tengo que hacer una cantidad de maniobras para reanimar y para tratar de que su cerebro siga funcionando y su corazón también. En la intercrisis, digamos, después que logré salvar a esa persona, tengo todo el tiempo del mundo como para poder investigar qué es lo que sucedió. Para prevenir, digamos. Claro, digo, de la misma manera que si ingresa a una puerta de emergencia una úlcera sangrante, y bueno, hay que operar. Bien. O sea, no podemos ir, digamos, con tratamientos paliativos cuando está en riesgo la vida. Por eso digo que hay que ir por un camino del medio. Bien. Vos decías al pasar, Lauro, que si te dolía la garganta, por lo general lo que hay atrás de un dolor de garganta, emocionalmente hablando, son conflictos con tu madre. Conflictos de expresión y muchas veces con la madre o alguna figura femenina. Ah, mirá. Eso de acuerdo al mapa de la simbólica del cuerpo. Sí, y según ese mapa, dame más información, a ver, si tenés problemas gastrointestinales. Bueno, por ejemplo... Repito, porque lo quiero decir bien, gastrointestinales, porque lo dije todo mal. Sí. Hay que tener en cuenta qué función cumple el órgano que está afectado, o el tejido, o qué función representa. Por ejemplo, todo lo que sea gastrointestinal tiene que ver con la asimilación y con la eliminación. Entonces habría que pensar qué cosa la persona está guardando, reteniendo y no puede expresar de alguna manera, ya sea verbal o alguna actitud. Las manos, por ejemplo, tienen que ver con el trabajo, con el contacto, con lo que se da, con lo que se recibe, con el padre. El dolor de espalda, que es típica, o de cervicales. Y las cargas inconscientes. Yo estoy resumiendo mucho porque no estamos usando un diagnóstico específico y porque no estamos teniendo en cuenta las variables. No, pero hablando del mapa bioemocional, ¿no? Sí, está muy bien. Ahí serían cargas inconscientes y la columna tiene la idea de estructura fundamental. Si yo apilo libros,
El libro que está más abajo es el que va a cargar más peso de todos. Y en la columna, las vértebras inferiores son las que tienen que ver con el soporte de mucho peso en la vida. El cáncer. ¿Qué hay atrás del cáncer? Uno escucha muchas veces culpa. Culpa, un gran dolor. miedo. Eso necesitamos asociarlo sí o sí con el órgano. Por ejemplo, cáncer de estómago, algo indigesto, muy sucintamente, ¿no? Cáncer de pulmón, miedo a morir, temor a perder la propia vida. Cáncer en el cerebro, qué decisión horrible o equivocada que tomé. Es un cuestionamiento de la parte operativa, ¿no? De la cabeza, el gran director del cuerpo. Ahora, ¿qué sentido tiene que nosotros tengamos ese poder, pero que no lo podamos sacar, a menos que haya que pagar a un biodecodificador para que nos dé? Digo, a ver, ¿qué sentido tiene realmente que estemos hechos de manera tal que todo esté en nuestro subconsciente y que llegar ahí a esa zona cueste tanto y de hecho no lo podamos hacer, no esté en nuestra naturaleza hacerlo? Sí, pero lograr eso implica sí o sí un contacto interno que nuestra sociedad a lo largo del tiempo ha ido perdiendo. Esta técnica, una de las cosas más maravillosas que tiene, no es solamente el camino de sanación física, sino la necesidad de integrar de forma holística todos los aspectos del ser humano, físico, mental, emocional y también espiritual. Esta técnica de biodecodificación obliga a la persona a pensar como un todo. Ahí se da la sanación. Pero si uno trabaja solo con el vehículo físico, está trabajando solo con el envase del observador, no hay sanación, puede haber paliativos. Bien. Ahora, en tu teoría, perdóname que esto es de abogada del diablo, ¿no? Pero a ver, en tu teoría de que nuestro cuerpo es como un mapa bioemocional donde los órganos se van a enfermar dependiendo un poco de cuál es tu conflicto interno, interior y demás, ¿cómo se explicaría entonces la enfermedad de un neonato? De un recién nacido. Excelente. Por el transgeneracional, sí o sí. Hasta los 7 años nosotros entendemos que cualquier dolencia que una persona pueda expresar, hasta los 7 años de edad, sí o sí hay que resolverla a través de la historia de los padres.